planificación local participativa, metodologías para la promoción de la salud en América Latina y el Caribe. Dentro de las metodologías de apoyo a la gestión local propuestas por la Organización Mundial de la Salud en el 1980, se encuentran el marco lógico, la investigación, acción participativa y la planificación local participativa. Evidentemente cada una persigue un fin totalmente diferenciado, pero tenían como propuesta general poder lograr el establecimiento, mantenimiento de la salud a nivel macro, si se quiere, o salud colectiva. El marco lógico es una matriz que consta de objetivos, fines, metas, componentes, acción. Está basado en un método netamente cuantitativo y lo que busca es en realidad realizar proyectos a escala municipal, que tengan un impacto en las personas y en su calidad de vida, ¿no? La investigación a acción, su meta principal es la producción de un conocimiento o una realidad donde el investigador se puede posicionar observando la realidad sin formar parte de ella o observando la realidad y participando con las personas. El objeto de este tipo de estudio tiene que ver con los comportamientos, el interjuego social, sobre todo, y el impacto en el entorno, ¿no? A nosotros lo que puntualmente nos interesa es la planificación local participativa, y como la palabra lo dice, una planificación local se refiere a lograr una planificación en el área de la comunidad que transforme la calidad de vida de las personas y que impacte directamente en la salud. La planificación local participativa incorpora dos conceptos que están presentes en la estrategia de atención primaria de salud y promoción de salud. Participación comunitaria, que es el trabajo en conjunto con la gente afectada por los problemas que concurren en el establecimiento de salud. La intersectorialidad tiene que ver con el conjunto de organizaciones formales, en el caso podrían ser las escuelas, podrían ser los centros de salud, e informales como organizaciones de fútbol, donde las personas que se reúnen lo que buscan es tratar de mejorar primero la cooperación entre los sujetos que forman parte de la comunidad. En segundo lugar, mejorar la calidad de vida a nivel ambiental de cada una de las familias que están incluidas en esa comunidad, y sobre todo también afinar todas las cuestiones que tienen que ver con las interrelaciones sociales. Por ejemplo, si se presentan casos de desnutrición infantil en las escuelas, poder generar lazos, que también los llamamos redes dentro de lo que es la comunidad, con el centro de salud para producir un sistema de derivación inmediato que efectivice la tarea de poder dar seguimiento a esos casos. El PLP posee momentos. El primer momento es de conocimiento, es decir, la identidad comunitaria. Primero se debe hacer un reconocimiento territorial, es decir, acá dejamos de hablar de lo que es el área programática, como sabemos tener los centros de salud
o como tienen los CPC, para poder referirnos al área de influencia. Cuando nosotros hablamos del área de influencia, se refiere a por qué las personas seleccionan determinados centros de salud o determinados CPC para poder acudir a ellos, ¿no? Poder acudir a ellos. Luego, reconocimiento cultural, que tiene que ver en los sitios culturales, las prácticas culturales que realizan las personas, refiriéndonos a prácticas culturales que son un conjunto de acciones que están totalmente asimiladas en la comunidad. Por ejemplo, por decirlo, en una comunidad donde se brinda un espacio importante a la tarea recreativa para los niños. Entonces vamos a notar que hay más playones, hay más plazas y existe para determinados festejos muchos movimientos para fiestas infantiles. Las fuerzas políticas y las redes. Nosotros cuando nos referimos a redes nos referimos a estos lazos que son intangibles, que no se pueden percibir a simple vista, pero que se van cimentando a través de reuniones que hacen los distintos participantes de las instituciones por casos muy particulares. Un ejemplo muy claro fue el caso de pandemia, cuando se presentó el COVID, donde tuvieron que generar redes los centros de salud con las escuelas para poder promover acciones eficientes, sobre todo para aquellos niños que no tenían Wi-Fi. Entonces se llegó a la resolución de que podían usar el Wi-Fi que se encontraba dentro de lo que eran los centros de salud o alrededor de las escuelas. Las fuerzas políticas generalmente tienen que ver con las fuerzas políticas macro y micro institucionales. Cuando nos referimos al macro nos referimos al exterior. Por ejemplo, un centro de salud tiene fuerzas políticas interiores que tienen que ver con la cultura organizacional que tiene el centro de salud. Y las fuerzas exteriores que tienen que ver con las normativas, que tienen que ver también con los programas de salud, que tienen que ver con también con la misión y la visión que persigue la institución a la que se forma parte, ¿no? Y sobre todo reconocer también las fuerzas de la comunidad, qué es lo que la comunidad quiere. Los recursos naturales son las fuentes de trabajo y los grupos de estadio predominantes, y el reconocimiento del equipo de salud. Este momento de reconocimiento del equipo de salud es muy importante porque no solo se puede brindar una planificación, digamos, efectiva reconociendo la comunidad, sino que también el equipo de salud tiene que tener cierta apertura para trabajar extramuros y reconocer que la tarea en comunidad no se ve abocada puntualmente a atender casos de patología, sino que se ve abocada en su esencia a mantener la salud. Para ello tenemos que poder reconocer como equipo cuál es el concepto de salud que maneja la comunidad y cuáles son las estrategias reales que se pueden ejecutar en el perfil de comunidad donde uno está trabajando. Siempre lo que cuesta para iniciar un trabajo científico es el primer momento, que es el momento de la escritura. A ver, ¿cómo voy a iniciar una escritura a través de lo que es el programa local participativo? Siempre hablamos de que debe existir una fotografía del lugar donde trabajamos. Entonces esa fotografía se llama marco referencial, que nos brinda en primer lugar una de
una descripción macro de donde se sitúa la institución, las instituciones que van a formar parte del proyecto local participativo. Es decir, describir no solo dónde están, sino también su historia. Eso va a enmarcar mucho mejor el procedimiento que sigue, que es el análisis de la realidad. El análisis de la realidad es relatar en forma muy breve, concisa, clara, en primer lugar teniendo en cuenta qué actividades se realizan en esa zona, o qué actividades realiza la institución con la que vamos a trabajar, y puntualmente la razón de ser de esa institución, ¿no? Porque muchas veces uno va creído que ingresa a una escuela y que la razón de ser de la escuela tiene que ser simplemente brindar educación, pero a lo mejor esa escuela lo que busca, más allá de brindar educación, es brindar la esperanza de que esos niños, a lo mejor de bajos recursos, puedan tener acceso a un trabajo inmediato. Y lo que les preocupa realmente es que terminen para lograr un título que los pueda hacer un poco más fuerte para emprender su primera tarea laboral. El análisis de realidad tiene que poder dar cuenta de la realidad que se atraviesa para poder dar definición al problema que vamos a tratar. ¿Estamos? Uno no puede trabajar un problema sobre embarazo y hablar de niños, decir que la comunidad se dedica al tratamiento. Si vamos a hablar de embarazo, obviamente que vamos a hacer mucho más hincapié en lo que es el programa de control del embarazo, embarazo y puerperio. Una vez que se realiza el análisis de la realidad, se va afinando hacia el problema. Si nosotros empezamos hablando de que trabajamos con un 80% de población de embarazos, que son embarazos no deseados, pero que a la vez el rol materno coloca a la mujer en un estatus social un poquito más elevado dentro de la comunidad, podemos hablar de los patrones culturales que están rigiendo ese rol materno, y poder decir que lo que necesitamos definir como problema es encontrar el diseño de un programa participativo en los patrones culturales de los embarazos adolescentes. Podría ser esa la definición del problema para darle kit a la problemática, ¿no? En segundo momento, es pensar en cómo vamos a convocar. Y la convocatoria no es un acto menor. ¿Por qué? Porque existen todo tipo de poblaciones. Existen poblaciones que solo acuden a un centro de salud cuando están enfermos. Existen poblaciones que le dan mucha importancia a la salud, y existen aquellas poblaciones que ignoran totalmente el área de salud. Entonces, en base a esas tres concepciones que nosotros tenemos que ver cómo vamos a abordar una convocatoria, y teniendo en cuenta los gustos de la población. La primera instancia de esta convocatoria suele ser una reunión donde uno le explica a las personas qué es lo que se va a hacer, y si se quiere, les invita al acto de una merienda para poder preguntar cuáles serían los temas que les gustaría que se aborden. Esa sería una forma.
La otra forma es de aquella población que asiste en forma constante al centro de salud y donde el centro de salud también ha definido cuáles son, digamos, los temas a abordarse. Entonces, en conjuntos, se define formar un taller en un lugar cultural que puede ser una plaza, que puede ser un centro vecinal, fuera del centro de salud, porque ahí ya nos está dando cuenta de la población que hay un empoderamiento, ¿no? Fíjense que cuando más cerca se está de la población, más lejos nos ubicamos del centro de salud. ¿Por qué? Porque el centro de salud tiene una concepción para las personas que asisten en forma, digamos, continua, relacionado con la enfermedad. Generalmente cuando uno busca hacer abordajes positivos, abordajes de transformación de hábitos, tiene que trasladarse a los sitios donde la comunidad se sienta cómoda, ¿no? Una plaza, un playón, un centro educativo. El tercer momento es el diagnóstico participativo. En este momento nosotros lo que vamos a hacer es aplicar una matriz, matriz de decisional o de Hanlon, que mide magnitud, gravedad, eficacia, factibilidad. Cuando nosotros hablamos de magnitud, hablamos de qué tan grande se percibe ese problema dentro de la comunidad. Es decir, cómo realmente lo perciben. Realmente es algo que a lo mejor no es grave, pero lo perciben como que debe ser tenido en cuenta como prioritario, ¿no? De repente, fíjense en ustedes si a veces estamos en comunidades donde las personas perciben prioritario el hecho de cambiar los focos de luz a la mañana del centro de salud, cuando en realidad a veces están faltando leches. De gravedad. De gravedad tiene que ver con que si ese elemento falta o fallan un montón de cosas que tienen que ver con la convivencia de los vecinos, ¿no? Entonces lo perciben como algo que debe ser solucionado ya. Y la eficacia tiene que ver con que se pueda solucionar con lo que realmente se tiene, sin tener que pedir más o esperar para que se den más recursos. La factibilidad tiene que ver con que todas las fuerzas o todas las personas que estén involucradas en ello formen parte de la solución. También en esta matriz lo que hacemos es seleccionar el problema, darle un orden de prioridad y de acuerdo a una puntuación del 1 al 10, la que sea más alta es la que nos va a dar la posibilidad de que tenga que ser la primera en solucionarse, ¿no? Se selecciona ese problema y lo que realizamos es la matriz de FODA. La matriz de FODA no es otra cosa que el análisis interno y el análisis externo. ¿Qué quiere decir el análisis interno? Si nosotros vamos a realizar un proyecto en una escuela, lo que tenemos que valorar cuáles son las debilidades y fortalezas, ¿no?, de esa escuela. Y con respecto a lo externo, cuáles son las amenazas y oportunidades. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso muy particular en el que teníamos que trabajar todo lo que era problemas de aprendizaje en los niños, que eran derivados para que se los diagnosticaran en el centro de salud. Lo que nosotros notamos, que resultó ser una debilidad para la escuela, sobre todo para las maestras, que sí había un problema en los niños que tenía que ver con la concentración.
y que se presentaba en mucha cantidad de niños, no en poco, en 43 niños. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hicimos desde la fortaleza de la escuela? La escuela pudo definir quiénes eran los niños y eso para nosotros en Salud fue una oportunidad, la oportunidad de poder generar un espacio donde trabajar con todos estos niños y realmente como no podíamos derivar a un sistema de mayor complejidad porque estaba colapsado con estos casos, empezar a trabajar todo lo que es la socialización primaria, en este caso con los padres, y socialización secundaria con estudiantes de pedagogía del Instituto Teológico de Córdoba. Entonces, de esa manera pudimos, digamos, articular estrategias y surgieron lo que se llamaron en algunos casos clases de apoyo, luego derivaciones directas a neurólogos. Una vez creado este espacio, se fueron uniendo personas del Hospital de Niños de otros lugares de mayor complejidad, donde se pudieron derivar a algunos niños al neurólogo y se les dio, digamos, mucho más rápido un diagnóstico cuando los juntamos a todos y los mandábamos de a 3, de a 4 a hacer los estudios, que si tuvieran que esperar un estudio totalmente individualizado. Formando ya parte de un programa fue, digamos, que mucho más efectivo. Entonces fíjense en cómo las instituciones trabajando debilidades y fortalezas pueden generar a través de ahí un conjunto de acciones que permitan poder digamos vincular en forma más efectiva las soluciones, ¿no? Eh, Muchas veces es necesario construir con todo lo que yo le explique lo que se llama el árbol de problemas, que mide las causas y los efectos. Las causas, generalmente, cuando uno trabaja las causas, pasan a ser los objetivos específicos y los efectos pasan a ser los fines en el árbol. Después lo vamos a ver un poquito más adelante. Generalmente cuando uno habla de un problema, lo tiene en forma negativa, por ejemplo, el déficit del autocuidado. Entonces uno cuando hace la redacción para cambiarlo lo transforma en un propósito y deja de hablar del déficit del autocuidado y empieza a hablar de la promoción del autocuidado. A eso nos referimos que muchas veces, digamos, el problema que encontramos se transforma en el propósito o en el objetivo general a través de transcribiéndolo en forma positiva. En este paso también se empieza a analizar quiénes van a ser los, digamos, los beneficiarios directos e indirectos. Cuando hablamos de directo, las personas que van a recibir el primer gran impacto. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, estos problemas de aprendizaje con los niños, y lo hacemos en forma integral con la familia, evidentemente que no es el niño el beneficiario directo, es la familia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que por más que nosotros trabajemos a una persona en forma individual, el impacto siempre va a estar en el grupo familiar cuando promovemos la salud. Y los beneficiarios indirectos son aquellos beneficiarios que pueden haber no formado parte de, digamos, de la transformación o del proyecto, pero que indirectamente lograron beneficios. Por ejemplo, que estos niños puedan conseguir sus turnos en neurólogos, puedan conseguir un lugar, produce un mayor rendimiento escolar y de esta manera la escuela, si se quiere, soluciona
el problema de adaptación a los niños, y ya sería como una carga menos de peso poder pensar en estrategias para estos niños dentro del mismo ámbito escolar. Análisis de los involucrados. Cuando nosotros hablamos del análisis de los involucrados, tenemos que medir la posición, la fuerza y la intensidad. Cuando hablamos de posición, cada involucrado del centro de salud tiene una posición. Y por encima del centro de salud está la dirección de atención primaria. Y por encima de la dirección de atención primaria está la Municipalidad de Córdoba. Entonces, nosotros cuando hablamos de posición, medimos, digamos, ubicamos a cada uno de los actores en el lugar social que le corresponde, ¿no? Y de acuerdo a esa posición es que nosotros decimos si esa posición favorece o no favorece a la ejecución del proyecto. Por ejemplo, el hecho de querer formar plazas inteligentes con material reciclado, que permitan también el ahorro del agua, por ejemplo, a través de algún método de decantación a través de botellas. Nosotros sabemos que si la municipalidad me autoriza, y bueno, es una posición positiva en una alta jerarquía. La fuerza es de apoyo, ¿cierto? Porque me está apoyando. Y la intensidad, si es de la municipalidad que me lo autoriza, es de amplia intensidad. Lo mismo ocurre para la dirección de atención primaria y lo mismo ocurre para el centro de salud. Una vez que se han definido las distintas problemáticas, se debe construir esta matriz. Bueno, este es un ejemplo de la matriz a tener en cuenta. Está tomada en una escuela primaria y puntualmente, si ustedes se ponen a observar, tenemos en primera instancia, fíjense que en magnitud al bullying se le da 8, en gravedad 9, en eficacia de intervención 1.2, en factibilidad de intervención si se puede realizar 1, y da 21,4 de puntaje. Entonces termina siendo la más alta trabajar con bullying, pero fíjense ustedes, no termina siendo más alta, termina siendo intermedia, porque fíjense ustedes que después tenemos carencia de la comunicación en vínculos con los niños. La magnitud es de 10, la gravedad es de 10, también se parece 1 y 10, y la eficacia de intervención 1.3, la factibilidad de intervención 1, y el total es 27. Entonces, entre trabajar el bullying y trabajar digamos el déficit en la comunicación, se seleccionó trabajar el déficit de la comunicación y vínculo entre los niños. Aquí tenemos también un ejemplo de lo que pueden ser un análisis externo de las oportunidades y amenazas, y un análisis interno de las fortalezas y debilidades. Fíjense que las debilidades que tenemos aquí, al transformar el centro de salud en un receptor de casos de COVID-19, se le quitó el espacio a la comunidad para realizar acciones de integración familiar. Los programas de salud, especialmente crecimiento y desarrollo, con seguimiento, tratamiento oportuno de las capacidades, fueron afectados debido a que forman parte de la población en riesgo. Y fíjense cómo también se van desarrollando las amenazas y oportunidades, el medio interno y el medio externo. La posición de los involucrados. Cuando nosotros tenemos una posición, dijimos que era, fíjense que ahí están las 3 instituciones involucradas, la posición es de apoyo o de oposición.
La fuerza es de poder para efectuar el proyecto, elevada, 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 y la intensidad es el grado de involucramiento, suficiente, elevado, elevado. Aquí tenemos los objetivos específicos, cómo tienen que estar redactados y cómo tienen que estar redactadas sus metas. Fíjense en que uno de los objetivos específicos es reconstruir con las familias que tienen hijos que presentan dificultad en el aprendizaje su identidad e integridad social. Que el 80% de los actores sociales logren construir su identidad familiar, identificar la forma en que se integran social y culturalmente, que el 80% logra identificar cómo se integran social y culturalmente. Diseñar y aplicar una consultoría de cuidados culturales particular para cada grupo familiar. Que el 80% de los actores sociales pueden acceder a una historia de vida familiar donde se tengan en cuenta dimensiones culturales, estructura familiar, etnohistoria familiar, sistema de cuidado familiar y la adaptación del cuidado familiar. O sea que nosotros al terminar las actividades que proponemos para cada objetivo específico, debemos tratar de complementar, como quien dice, las diferentes metas que nos estamos proponiendo aquí. Elaborar un consultorio de pediatría y psicología con seguimiento integral, que el 80% de los actores sociales puedan acceder a una consulta integral en forma oportuna. Y construir talleres de autorregulación emocional direccionados a padres y niños, que el 80% de los participantes puedan construir acuerdos de negociación en forma creativa a cada situación que se presente, orientar a través de los talleres. Bueno. Cuarto momento es la programación. Definir el propósito, título de la intervención, el objetivo general responde directamente al propósito, los objetivos específicos deben responder a cada actividad. Los objetivos operativos o metas, un porcentaje realista de cada participante, de cuántos participantes cumplen con los objetivos específicos a cada actividad. Y la fundamentación, ¿para qué se realiza actividad? ¿Qué aporte le brinda a los involucrados? En el marco teórico, ¿desde qué teoría se trabajará? Emociones, habilidades sociales, autocuidado, prácticas culturales. Programación de las actividades. ¿Cómo se presentan? Las actividades se pueden presentar por fase, es decir, contener dentro de esas fases varias actividades, o simplemente se pueden presentar por actividades. Las actividades se deben organizar con una convocatoria, una apertura, por objetivo específico, y cada actividad debe tener un cierre. Los componentes para la ejecución. Nombre de la actividad, fines que perciben o las metas, recursos materiales, recursos humanos, responsable, tiempo, lugar, ficha de monitoreo de la actividad. Aquí tenemos el ejemplo de una ficha de monitoreo propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, la actividad es jugando pasapalabra, y aquí dice, cumplimiento de la actividad. ¿Cuántas de las personas que participaron cumplieron con la actividad? El presupuesto, o sea, lo que se programó gastar, lo que realmente se gastó, y el tiempo programado, y el tiempo realmente empleado. Aquí vamos a colocar algunas cuestiones atribuibles al equipo en las dificultades y algunas atribuibles al entorno. Con respecto a los avances también, estos son muy importantes para poder dar una evaluación final. La construcción de la actividad. La metodología que siempre se aplica, como nosotros dijimos, es un programa local participativo. Entonces, la metodología siempre va a ser participativa. ¿Qué quiere decir? Donde el otro es el actor principal. Por más que nosotros estemos como facilitadores, moduladores, modeladores, siempre el otro es un ser significante que construye realidades diversa y que es capaz de poder
no solo interpretarla, sino posicionarse y dar soluciones inmediatas, ¿no? Las técnicas tienen que ver con lo que vamos a usar, ¿no? Con cuáles son las técnicas de las que nos vamos a valer para poder lograr los objetivos. Existen dentro de las técnicas participativas, tenemos dinámicas y vivenciales, de animación, gráficas. De eso depende de qué momento en la actividad estemos situados. Nosotros sabemos que para abrir una actividad podemos usar una lluvia de ideas. Para poder trabajar el desarrollo de esa actividad podemos usar una canción. Y para trabajar el cierre de esa actividad podemos usar un refrán. ¿Está? Es una forma de decirlo. Entonces, fíjense en ustedes que dentro de las técnicas tenemos las dinámicas y vivenciales, como estas que les he nombrado, que son los refranes, lo que tiene que ver con canciones, las de animación, un juego de la silla, genera una dinámica muy particular en la animación, ¿no? Hay diversos juegos, hay juegos dentro de son los juegos dentro de lo que es la animación. Las gráficas, las que tienen que ver con dibujos, historietas, hasta el uso de un afiche también, la construcción de un afiche en conjunto. El análisis tiene que ver también con los debates, con los gabinetes, la actuación con el sociodrama, las auditivas y las audiovisuales tiene que ver con algún video. Los videos generalmente siempre se los usa para modelar conductas. Nosotros tenemos que tener presente que cada una de estas técnicas están descritas en los libros y que poseen un fin particular y que persiguen también una conducta de la persona. Nosotros en la animación logramos que las personas se integren y que se animan a realizar ciertas cosas, ¿no? Soltar el miedo, poder lograr confianza. En las audiovisuales logramos conmover a las personas y a través de eso sensibilizar, que no es la palabra sensibilizar, sino bien que evoquen esas situaciones a su vida real para poder lograr adaptar conductas, ¿no? Dentro de lo que es las habilidades sociales posee una de las técnicas, digamos, que tienen mayor impacto hoy en la vida diaria, como es la retroalimentación. También llamada feedback. Se realiza una conducta, se repite y luego se observa, ¿no? En las habilidades sociales solemos aplicarla puntualmente al arte con los adultos mayores y con los niños. Son técnicas muy eficientes. Y la de las emociones, que tiene que ver con la inteligencia emocional puntualmente, o con el reconocimiento de las emociones. Se trabaja cada una de las emociones y se puede, a través de actuaciones, a través del dibujo o hasta a través, digamos, de la propia literatura, identificar qué tipo de emociones son las que percibimos. Las emociones a veces trabajan con cortos, y puntualmente este tipo de temáticas, emociones, responden a grupos sociales muy difíciles como son los adolescentes, ¿no? El instrumental. El instrumental significa con qué vamos a trabajar. Vamos a trabajar con reciclaje, con afiches, con títeres, con videos. Y la forma de trabajo puede ser en pareja. La técnica en pareja puntualmente se usa cuando yo pretendo construir con los otros una situación de proyección. ¿Qué
es como un espejo, que podamos ver qué es lo que realmente se hace y que no identificamos en nuestras propias conductas. En lo grupal se aprende, porque el grupo construye, son técnicas, cuando trabajamos en grupos podemos observar que hay una construcción más fluida y también una definición mucho más participativa de cualquier tema que se quiera dar. Y lo individual sirve para reforzar, para poder, eh, si se quiere, diagnosticar situaciones. Por ejemplo, una vez terminado una actividad, que uno le pregunte individualmente a las personas cómo se han sentido, nos ayuda a construir una evaluación un poquito más eficaz que si lo preguntáramos en grupo o en pareja, donde vamos a estar influenciados por lo que piensa el otro, ¿no? El rol del coordinador. Puntualmente, cuando hablamos de coordinador, es quien realiza la función ya de facilitador, modelador, depende de la técnica en que me pare. Porque si yo estoy trabajando con habilidades sociales, voy a ser modeladora. Si estoy trabajando con técnicas vivenciales de animación, y voy a ser facilitadora. Y si estoy trabajando con las emociones, también voy a ser modeladora. Eso depende de la técnica donde yo esté parado. El rol de coordinador. El rol de coordinador puede ser el observar simplemente la situación y describiéndola en la bitácora, observar y no participar. Observo y participo, y observo y no participo. Generalmente se van tomando estos roles de acuerdo a los grupos, los definen realmente, son las personas las que nos permiten a nosotros participar o no participar. Entonces es ahí donde tenemos que hacer un muy buen trabajo de desarrollo de actividad. Esto sería una planilla de actividad donde yo explico la actividad, digo los recursos, el tiempo que me va a llevar, la forma de trabajo, quién va a ser responsable, la técnica que voy a usar, el lugar y el monitoreo. Es decir, acá en el monitoreo yo ya tengo indicadores que voy a ir midiendo. Plan de evaluación. ¿Cuándo evaluar? En realidad en un proyecto se debe evaluar desde el primer momento. ¿Qué quiere decir? Que evaluamos si el proyecto se puede sostener en el tiempo. Evaluamos si es pertinente con lo que las personas necesitan trabajar. Evaluamos si es viable, es decir, si tenemos todos los recursos para poderlo realizar y si es factible, si todas las fuerzas están de acuerdo con que ese proyecto se realice. Esa primera instancia se llama evaluación ex ante. Generalmente este tipo de evaluación es una evaluación narrativa donde nos posicionamos como observadores de estas realidades y a través de la tabla que hemos realizado, la de medir medir las fuerzas, medir la posición, medir la intensidad, nos ayuda un poco a determinar esta primera gran evaluación. Hay casos puntuales en donde queremos arribar con técnicas de conocimiento y todo demás, que sí tenemos que hacer una evaluación inicial con el grupo para saber en dónde estamos parados antes de realizar determinada actividad. Por ejemplo, si nosotros que queremos trabajar técnica de memoria en los adultos mayores, lo primero que tenemos que hacer, ya que hay tantos test, hacer un test que describa la primera situación de este grupo de personas para ver si después las actividades que realizamos surtió un efecto positivo. Evaluación de proceso o formativa. Cada acción debe tener su evaluación y no se evalúa de la misma forma. Existe una evaluación de proceso de gestión que tiene que ver con la cantidad de participantes invitados versus la cantidad de participantes que nosotros realmente tenemos. Eso se mide en cada instante, o sea, cada actividad debemos saber cuántos participantes hay, armar esa planillita de monitoreo
que es esta, para cada una de las actividades. Entonces esto se va a llamar evaluación de proceso. ¿Qué se mide también en esta evaluación de proceso? Se mide el fin que teníamos para cada actividad. Supongamos que el fin era que cada una de las personas lograran comunicarse en forma asertiva. Entonces eso nosotros tenemos que poder notar dentro de lo que es el proyecto que hemos realizado. La evaluación de resultados tiene que ver con medir los resultados que puntualmente se miden a través de si se concretó o no se concretó el objetivo general, ¿cierto? Eso lo podemos hacer en forma narrativa, ¿tá? Podemos también hacer un análisis general de la participación, un análisis general de los recursos empleados versus los recursos que realmente habíamos programado, sobre el tiempo que programamos y sobre todo también que acá es donde tenemos que ser, digamos, sinceros y decir en qué actividad el equipo trabajó en consecuencia o en qué actividad también estuvo el equipo de trabajo en la cuerda floja. Y proponer por qué. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque al final, para la conclusión, tenemos que prepararnos para poder recomendar algunas situaciones y decir, en esta situación nosotros no trabajaríamos, no hubiésemos trabajado de esta manera, sino que tendría que trabajarse de esta otra manera, ¿no? La evaluación de impacto. Como la palabra dice, el impacto es lo que quedaría post, digamos, aplicación del proyecto. Puntualmente yo hablo de los niños con problemas de aprendizaje porque estos 43 niños que tuvimos, que ahora bueno nos quedan 8, el impacto fue positivo porque nosotros 5 de esos niños recibieron atención temprana neurológica, lo que determinó un diagnóstico oportuno en algunos trastornos con respecto al aprendizaje y también el traspaso a una institución especializada, ¿no? Y de paso también la adaptación de los padres para que entendieran que sus hijos no eran diferentes, aprendían diferente, que es distinto, y que tenían las mismas oportunidades, tienen las mismas oportunidades que los otros niños. Entonces, todo eso que se logra al final en proyecto, que nunca se puede medir en el mismo momento en que se realice el proyecto, sino que lleva, digamos, 6 meses como mínimo de poder observarse, y que nosotros creemos que pasamos por un lugar, brindamos un proyecto y que eso no va a impactar. Sí impacta y las personas lo siguen buscando. Una forma también de medir el impacto, por ejemplo, nosotros tenemos también un proyecto que tiene que ver con los adultos mayores, es que son los propios adultos mayores quienes invitan a otras personas para poder adherir a las propuestas del centro de salud con respecto a la alimentación saludable. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos pasos que propone la Organización Mundial de la Salud. Lo primero es el conocimiento del terreno en que estamos, luego hacemos la convocatoria, realizamos el diagnóstico, programamos, ejecutamos y evaluamos. Ahí tenemos un ejemplo de un cronograma de las actividades que se van a realizar. Muchísimas gracias.